Buenos días. Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la Universidad Maya Campus Cancún. A los jóvenes del sexto cuatrimestre de la licenciatura en Contaduría, esperando que se encuentren bien. Buenos días. Hoy martes 20 de julio del año 2021. Bienvenidos a su primera clase de la materia de contratos mercantiles en el sistema escolarizado. Jóvenes, antes de dar inicio a esta primera clase, nada más como una nota introductoria, este módulo no va a constar de 5 semanas, sino de 4. Repito, este módulo va a constar de 4 semanas. Vamos a tener el examen parcial en la segunda semana y el examen final en la cuarta semana. Vamos a estar dejando cuestionarios que tienen un valor de 25 puntos. La primera y segunda semana son los 50 y el examen tiene un valor de 50, son los 100. Lo mismo va a ser para la tercera y cuarta semana. 25 y 25, 50 y el examen 50 será así. Les hace la aclaración antes de los exámenes, por ejemplo, el martes, va a estar abierta su actividad correspondiente a ese día 2 días antes. Hay que entregar calificaciones puntualmente. ¿A qué me refiero? Hoy tenemos la clase normal. El próximo martes tenemos el examen, clase y examen. Bueno, la actividad se va a abrir 2 días antes. Desde el domingo pueden ustedes ya acceder a su actividad. Van a tener domingo y lunes para contestar lo que es la segunda y lo que es la cuarta en su momento, la cuarta actividad. La de esta semana no hay problema, son varios días en que va a estar abierta la actividad, pero estamos hablando de aquí al viernes. El domingo, pues ya van a tener ustedes domingo y lunes para la segunda actividad, porque el martes tenemos clase y examen. Las actividades tienen un tiempo de 120 minutos y solo es un intento. No aparecen las respuestas como antes había de la misma plataforma les daba las respuestas, no. Para cada semana van a tener su síntesis. Creo que ya habíamos trabajado en eso. Es un resumen, es la síntesis semanal que van a estudiar para poder contestar sus actividades y en su momento sus exámenes. ¿Qué van a estudiar para este primer parcial? No, bueno, no es el único parcial que hay porque después viene el final. Van a estudiar lo que vamos a ver el día de hoy, que está en la síntesis. Es lo que entra en el examen parcial. Y para el examen final, pues va a entrar lo que se vea en la segunda y tercera semana. Porque lo que vamos a ver en la cuarta va a ser el cuestionario anticipado también, que va a abrir desde domingo, van a tener domingo y lunes para leer su síntesis y contestar su cuestionario, para que así el martes, el cuarto martes, con que cerraríamos el módulo, tendríamos la clase y el examen final. No sé si tengan alguna pregunta, tomen nota para que estén ustedes organizados, si lo pueden agendar. El examen parcial, el primer examen, lo vamos a tener el próximo martes 27 de julio de 2021. Y hay que estudiar todo lo que se vea el día de hoy, las lecturas sugeridas, los videos, la síntesis, todo eso se va a estudiar para el examen que se va a aplicar en la siguiente semana. Pero no se les olvide que desde el domingo hay que contestar su actividad de esa segunda semana anticipadamente. Bien. Seguidamente corremos con la tercera semana normal
Y ya para la cuarta semana va a ser el mismo mecanismo. La cuarta actividad va a estar abierta desde el domingo. Van a tener domingo y lunes para contestar su cuarta y última actividad. Y el martes vamos a tener la clase y su examen final. Bueno, no sé si los aquí presentes, Diego, Diego Pereira, Isabel Guerra, Jeremías Paz, tengan alguna pregunta sobre la mecánica de las actividades y de los exámenes. Les escucho o les leo, jóvenes. Adelante, por favor. No, profe, todo bien, todo entendido. Ya saben, sus cuestionarios son 10 preguntas sencillas. Pueden ustedes, leyendo su síntesis, pueden ustedes encontrar la respuesta. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra materia de hoy. Vamos a ver qué son los contratos mercantiles, cuáles son sus elementos, así también como lo que es la compraventa mercantil. Bueno, el grupo de ustedes, ¿por cuántos alumnos está conformado, jóvenes? ¿Cuántos son ustedes? Aquí nada más me están apareciendo hoy 4 personas. Somos 6, profe. 6. Sí, 6. Aunque aquí faltaron 2, pero bueno, al rato ya tendrán en plataforma los videos de la clase. Bueno, ¿qué podemos, cuando hablamos de contratos, jóvenes, estamos hablando de un acuerdo de voluntades entre 2 o más personas con la finalidad de crear o transmitir derechos y obligaciones. Cuando hablamos de obligaciones, son precisamente las que quedan en el contrato y se tienen que cumplir. Y la definición de obligaciones mercantiles son aquellas que tienen por objeto una prestación de naturaleza mercantil. Podemos decir que la obligación, desde el punto de vista mercantil, es el título valor en que se incorporan derechos y obligaciones del titular de una fracción del crédito colectivo concedido a una sociedad y constituye el vínculo jurídico por el cual un sujeto debe cumplir frente a otro una prestación que tiene carácter mercantil, porque el acto que lo origina es de naturaleza mercantil. Estamos hablando de derecho mercantil, lo relacionado al comercio. La ley y los usos mercantiles regulan solamente parte de los problemas que ofrecen las obligaciones mercantiles. Los contratos son la fuente más importante de las obligaciones mercantiles, pues forman el mayor volumen en el sector entero de la contratación privada. Por ello es importante conocer el derecho de las obligaciones en que se desarrolla la actividad económica actual. La relación jurídica patrimonial significa que una persona llamada deudor queda vinculada para cumplir una prestación de carácter positivo y negativo frente a otra llamada acreedor. Hay una obligación entre un deudor y un acreedor. Ustedes tendrán ahora en la mente un ejemplo, una deuda que tiene que pagar. Bueno, hay una obligación que cumplir por parte del deudor con relación al acreedor. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones mercantiles? Cuando hablamos de fuentes, jóvenes, nos estamos refiriendo de dónde vienen o nacen esas obligaciones mercantiles. Conforme a nuestro sistema jurídico, son fuentes de las obligaciones mercantiles. Tenemos el contrato, tenemos la ley, lo que es la declaración unilateral de voluntad,
tenemos la responsabilidad objetiva, tenemos el enriquecimiento ilegítimo o ilícito, la gestión de negocios y el acto ilícito. Todos ellos son las fuentes de donde nacen obligaciones que hay que cumplir. Voy a repetir cuáles son esas fuentes de las obligaciones mercantiles. Tenemos primero el contrato, tenemos segundo la ley, tercero la declaración unilateral de voluntad, número 4 la responsabilidad objetiva, número 5 el enriquecimiento ilegítimo o ilícito, la gestión de negocios y el acto ilícito. Bueno, el contrato como fuente de obligaciones mercantiles. Unas personas X celebran un contrato y al haberlo celebrado, pues aparte de los derechos, hay también obligaciones en el contrato que hay que cumplir por ambas partes. Por eso es un acuerdo de voluntades. O sea, las partes quisieron obligarse. Nadie los obligó. Si estuvieran obligados, habrían vicios en el consentimiento, en la voluntad de las personas, y eso estaría afectando el contrato. Pero si hablamos de un contrato que se celebra, pues ustedes están queriéndose obligar por su propia voluntad. Por eso es una fuente de las obligaciones mercantiles. El contrato, no cabe duda sobre que el contrato es la fuente por excelencia de las obligaciones mercantiles. Cabe recordar que conforme a lo que señala la aplicación, la normatividad mercantil y civil en la materia, el contrato es una especie del género del convenio y que el primero de tales vocablos solo debe emplearse para aquellos acuerdos de voluntades por virtud de los cuales se producen o transfieren obligaciones o derechos. Cuando se modifiquen o se extingan obligaciones, será menester el empleo de la palabra convenio. O sea, usted dirá, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en el convenio es un tanto más informal, pero mientras que en el contrato se producen o se transfieren las obligaciones o derechos, en el convenio se van a modificar estas o estos o se van a extinguir. Esa es la diferencia entre el contrato y el convenio. Tenemos también otra fuente, que es la ley. Es frecuente omitir la ley como fuente de obligaciones del derecho privado. Negarle tal atributo, sin embargo, me parece un desafuero. Me refiero, por supuesto, no a la ley como fuente genérica, sino como fuente específica de determinadas obligaciones. Por ejemplo, el artículo 1802 del Código Civil, que refiere que cuando confiere al supuesto celebrante de un contrato no ratificado el derecho de exigir daños y perjuicios al otro, o sea, al gestor oficioso, cuya actuación contractual no sea ratificada por el supuesto representado. Nótese que aquí la única fuente de la obligación a cargo del gestor oficioso es la ley y no el contrario, que a la postre resulta inexistente y no nula. En el caso de cuando hablamos de la ley que alguien no cumpla, y entonces tú te sientes con derecho a reclamar daños y perjuicios. Esto sería la cuestión de la ley. Bueno, hay una discusión sobre el carácter jurídico de los llamados actos colectivos y de los contratos de adhesión, esos que hay que llevar a registrar ante la Profeco. Existe una amplia gama de actos jurídicos que, aunque son producto de acuerdos de voluntades para crear obligaciones y derechos, en opinión de reputados autores, no configuran contratos ni declaraciones unilaterales de voluntad. Me referiré primeramente a los ya anunciados, a los actos colectivos, y se mencionan a los autores Mesineso, Mantilla, Molina y Cervantes Ahumada. Ya desde mediados del siglo pasado se expresaron serias dudas en cuanto a la naturaleza contractual. Cuando escuchen ustedes la palabra contractual, porque están hablando de contrato. De la naturaleza contractual del acto constitutivo de una sociedad civil o mercantil. A los primigenios argumentados ha añadido otro impulso de los años, de tal manera que en la actualidad, de modo sucinto, se puede expresar así.
Las voluntades en un contrato las voluntades se encuentran unas frente a otras y cada una de las partes persigue un propósito diverso, un propósito diferente. Así el comprador, por ejemplo, el caso de una compraventa, desea adquirir la cosa y el vendedor se propone recibir el precio. El arrendatario quiere obtener el uso del bien, mientras que el arrendador espera recibir una renta. Todo lo cual no ocurre en el contrato de sociedad, en el cual no se da el encuentro de las voluntades, cada una con fines propios, pues todos los socios encaminan su propósito a un punto que les es común, constituido por lo que se conoce como el objeto social. Ahí no cada socio va a querer su propósito, sino que persigue un propósito común, que es el objeto social, el objeto de la sociedad, o sea, el objeto para el cual fue constituida dicha sociedad. También tenemos, por otra parte, que las obligaciones y los derechos de cualquiera de las partes en un contrato tienen como correlativo los derechos y las obligaciones de las demás partes. En consecuencia, la morosidad, o sea, cuando alguien se atrasa en el cumplimiento de la obligación, de cualquiera de ellas puede acarrear, el incumplimiento por parte de las demás, o bien dar lugar al surgimiento de una acción que estas últimas puedan ejercitar en contra de la remisa para obligarla al cumplimiento, supuestos que tampoco se presentan en lo que se conoce como el negocio social, por cuanto el incumplimiento de uno de los socios en modo alguno da derecho a los demás para dejar de cumplir con sus obligaciones sociales, y tampoco hace surgir acción alguna a favor de los socios cumplidos y en contra del negligente, o sea, del que no ha cumplido. Y también tenemos la ecuación que es el acuerdo de voluntades, que es igual al contrato, no se da en lo que es la figura del negocio social, pues el acuerdo de voluntades conduce al surgimiento de una persona moral que paradójicamente, aunque creada por los socios, será la única facultada para exigirles el cumplimiento de sus obligaciones, no obstante que ella no celebra al surgir operación alguna con los socios que la forman. Esto hablando del contrato de sociedad. Bueno, tenemos también aquí la cuestión de que la fórmula que se ha empleado por el legislador mexicano, acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones, es por demás escueta, pues conforme a su texto, basta el acuerdo de dos o más personas para producir o transferir obligaciones y derechos como elemento suficiente a los efectos de configurar un contrato. Dentro de tal sencillez caben entonces toda clase de consentimientos encaminados a la transmisión de obligaciones y derechos, sin que sea necesario, primero, que las personas tengan libertad económica, aunque sí deben tenerla jurídicamente de contratar o no. Que las personas convengan libremente las condiciones de la contratación y que las obligaciones y derechos sean recíprocos, o sea, que sean para ambas partes. Bien sabido es que el supremo principio del liberalismo individualista económico, el dejar hacer, el dejar pasar, la hacer, la hacer pasar, fue desde su enamoramiento solo eso una teoría de gabinete con la imposibilidad de su aplicación práctica. ¿Cómo es posible suponer que el legislador, al definir el contrato, partió de un infantil supuesto de libertad económica de contratación frente a una diaria insoslayable necesidad de tantos y tantos satisfactores que colocan al consumidor fuera de toda posibilidad de prescindir de ellos? Si la necesidad de disponer de ciertos bienes no deja al individuo más alternativa que la de contratar, muy pocas son las posibilidades que le quedan de discutir
las condiciones de la contratación, más como se ha hecho notar, ni el precepto legal de que se trata ni ningún otro exige como supuesto de validez de un contrato la libre discusión entre las partes de todas sus cláusulas, luego su total redacción por una de ellas en modo alguno impide su encuadramiento como contrato. Bueno, aquí también es importante llegar a la siguiente conclusión. A pesar de los reparos por parte de algunos tratadistas, de algunos autores, son contratos conforme al Código Civil todos los acuerdos de voluntades para crear o transmitir obligaciones y derechos. No obstante que una de las partes o todas se vean forzadas a manifestar su consentimiento ante la imposibilidad práctica de optar por otra alternativa, y a pesar también de que las prestaciones y demás circunstancias de la contratación sean determinadas por una sola de las partes o incluso por la autoridad en razón de la latitud del concepto legal que por no ser el hecho de projusto da cabida a los referidos acuerdos de voluntades. Hay un autor, Gutiérrez y González, describe que estos acuerdos de voluntades, en cuanto a guiones administrativos, son actos administrativos plurilaterales. No obstante, reconoce que sí hay libertad para celebrarlos, si bien puede negarse válidamente que sea igual a las libertades que tienen las partes para con los contratos civiles. Por su parte, otro autor, Néstor de Buen Lozano, dice que después de un amplio y documentado recorrido doctrinal, cuando ustedes escuchen la palabra doctrina, se está refiriendo a todas aquellas teorías, opiniones que dan los juristas sobre determinada materia. Eso cuando hablamos de un recorrido doctrinal, o sea, después de haber escuchado teoría, leído teoría sobre el tema, en el que con acopio de argumentos combate ardorosamente la naturaleza contractual de estos acuerdos, pues él admite que no acierta a enmarcarlos en otra forma jurídica, pues falta encontrar esas formas jurídicas nuevas. Dejamos esa tarea para otros juristas. De modo, a mi juicio, acertado, este señor Ramón Sánchez Vidal ha defendido la corriente contractualista, o sea, la corriente de los contratos, al apuntar, entre otros argumentos, que debe distinguirse entre libertad de contratar y libertad contractual, y que basta a los efectos de nuestro concepto legal la existencia de la primera, por graves que sean las restricciones a la segunda. Restricciones, se agrega, impuestas por las leyes o por la autoridad precisamente para evitar que válida sí es decadente el principio de la autonomía de la voluntad. Una de las partes en el contrato, la económicamente fuerte, pueda con tranquilidad y sin cortapisas imponer sus abusivas condiciones a la otra. Esto es prácticamente las conclusiones de esta materia. Tenemos también lo que es la declaración unilateral de voluntad como otra fuente, que también se les explicó al principio, de las obligaciones mercantiles. Como fuente de obligaciones, la declaración unilateral de voluntad presenta peculiares características dentro del derecho mercantil, las cuales serán objeto de examen al tratar los actos jurídicos o los contratos que la involucran. No cabe duda sobre que una de las principales manifestaciones mercantiles de esta fuente de obligaciones es la relativa a lo que se refiere, si lo quieren ustedes tomar nota, a la emisión de los títulos de crédito. La teoría contractualista, que ha tratado de reclamar para sí la fuente de la obligación cambiaria del suscriptor, con la pretensión de que el contrato se celebra frente a un tomador, respecto a los títulos de crédito, el que al inicio es determinado y posteriormente desconocido, ha caído en desgracia. Lo propio puede decirse de la corriente híbrida, con arreglo a la cual la obligación cambiaria
es de naturaleza contractual en su origen y después, al circular el título de crédito, encuentra como fuente la declaración unilateral de voluntad del suscriptor, pues no es explicable que una obligación que surge de un contrato se convierta por voluntad de una de las partes, en este caso es el acreedor, al transmitir el documento en una simple declaración unilateral, si se tiene en cuenta que dicho acreedor original, cuando transmite el documento por un endoso que haga, transfiere todos los derechos en el título incorporados, sin modificación alguna. Luego las obligaciones del suscriptor siguen siendo las mismas y solo se ha operado una sustitución de acreedor. Yo tengo para cobrar un pagaré, lo quiero endosar a otra persona para que le cobre al obligado, bueno, lo endoso, todos esos derechos van a ir contenidos en el endoso para que pueda llevar a cabo el cobro del pagaré y ante el incumplimiento del pago, pues puede llevar a cabo la acción correspondiente en contra del obligado. Bueno, vamos a ver si nos queda un poco tiempo. Vamos a proyectarles un video, creo que nos quedan 10 minutos antes de este corte, respecto a repasar lo que yo ya les mencioné, les expliqué al principio de la clase hasta ahora. En este primer video vamos a ver qué son los contratos mercantiles nuevamente, pero ya de una manera ya más visual. Son videos que estuve revisando en YouTube y me parecieron ideales para la clase de hoy. Bienvenidos, sean muy bienvenidos y muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en este maravilloso día, llegándoles desde la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco. Yo soy John Anthony Michel y esta es una serie de videos tutoriales sobre el derecho mexicano. Para usted, abogado, que quiere un pequeño repaso sobre estos temas tan importantes, alumnos de toda la República Mexicana, no se desesperen, la ayuda que han buscado ya está aquí. O simplemente, si eres de público en general y quieres saber un poquito más sobre el derecho, estos videos son para ustedes. Esperamos que sean útiles para lo que sean sus necesidades. Una vez más, yo soy John Anthony Michel y muchas gracias por acompañarnos. Y bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este video sobre contratos mercantiles. Esta es una secuencia de videos tutoriales sobre el derecho mexicano. Estamos hablando específicamente sobre el derecho mercantil. Yo soy tu servidor John Anthony Mitchell, dándote la bienvenida y muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Vamos comenzando con el préstamo
mercantil. Parte de los contratos mercantiles, el préstamo mercantil es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Por ejemplo, hoy te doy 100,000 pesos y dentro de 3 meses me regresas 110,000. Eso sería un préstamo mercantil, mientras podemos especificar que el dinero es para usos en la mercantilidad, ¿no? Pero eso sería un préstamo con dinero. Puede ser títulos, valores, puede ser cualquier otra cosa. Te puedo dar 1,000 kilos de naranjas y me regresas 1,200 kilos de naranjas. Puede ser dinero o normalmente es dinero, pero bien puede ser cualquier otra cosa aparte del dinero. Contrato de compra y venta mercantil. Dice, el contrato de compra y venta es el principal y el que se celebra con mayor frecuencia en el derecho mercantil. De los contratos mercantiles, este es el más chanchón, es el más importante, es el más común. Contrato de compra y venta. Dice, es un contrato por virtud del cual una persona llamada vendedor transmite la propiedad de una cosa a otro denominado comprador. En pocas palabras, un contrato de compra y venta. Hay muchos tipos de contratos de compra y venta mercantiles. Aquí está una lista, no los voy a nombrar todos uno por uno. Aquí, si gusten darle pausa al video y chequenlo bien, pero todo esto, toda esa lista es una lista y no es una lista exhaustiva siquiera, pero es una lista de muchos diferentes tipos de compra-ventas mercantiles. Contrato de comisión mercantil. Dices, aquel contrato por el que el comisionista se obliga a ejecutar o realizar por cuenta de otra persona, el comitente, los actos concretos de comercio que este le encarga. En otras palabras, es un vendedor que vende por comisión. Puede ser que está vendiendo cacahuates. El asunto aquí es que es comisionista porque no está vendiendo sus propios cacahuates en este caso, sino que está vendiendo los cacahuates del cacahuatero. Entonces, como no son sus cacahuates, los va a ir a vender. Obviamente se va a ganar su comisión sobre las ventas, pero como los cacahuates no son de él, sino del cacahuatero, el comisionista puede cobrar su comisión y es en categoría de comisión mercantil. Contrato de transporte, dice, es el contrato por el cual una persona llamada porteador se obliga mediante una retribución o precio a trasladar cosas o personas de un lugar a otro. En otras palabras, pues ya sabemos todos lo que es transporte y el transportista está haciendo su transporte, su actividad de transporte por una compensación. Ahora bien, hablamos de la asociación en participación. Asociación quiere decir que dos personas o más se asocian y la participación se refiere a la participación económica en las ganancias o pérdidas. Dice, es un contrato en el que una persona concede a otras que le aportan bienes, servicios, una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio. En otras palabras, cuando dos personas se asocian y están participando en las ganancias o las pérdidas, pues de eso estamos hablando aquí, asociación en participación. El arrendamiento financiero es otro
tema que vamos a tocar un poco aquí en este video sobre contratos comerciales, podemos mencionar el arrendamiento financiero. Dice, es aquel contrato en el que la arrendadora financiera se obliga a adquirir determinados bienes y conceder su uso y goce temporal a plazo forzoso a una persona física o moral. Se da muchas veces en el negocio de automotriz. Por ejemplo, una compañía pequeña, vamos a decir una cadena de pequeñas tiendas, le hace contrato con una arrendadora financiera donde esta empresa necesita, por ejemplo, una flotilla de automóviles. Vamos a decir que necesitan, por ejemplo, 5 automóviles para ir a traer mercancías y a ir a hacer los quehaceres de la empresa. Necesitan 5 automóviles. Entonces, en vez de gastar esa empresa su capital comprando estos automóviles, pues se contactan con la arrendadora financiera. La arrendadora financiera compra los automóviles y se los alquila. Y así la empresa puede disfrutar de una seguridad en cuanto al dinero que van a gastar y no tienen que descapitalizarse. Son las ventajas de un arrendamiento financiero. Ahora bien, el contrato de arrendamiento financiero tiene una fecha de terminación. Se termina, puede ser por 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Normalmente es de 1 año, 2 años o 3 años para la mayoría de los casos. Al terminar este plazo, que es lo